amigos, continuamos. Escuché a la licenciada Nogales mencionar al principio de que en parte de su trabajo en Washington es ver cómo podemos eliminar esta junta que se le ha impuesto al pueblo de Puerto Rico. Sé la posición del senador Carmelo Ríos, que la vamos a discutir ya mismo. Quiero saber su posición en cuanto a la junta. La junta dictatorial, nosotros nos oponemos. Cuando digo que nos oponemos, hablo a nombre del Partido Independentista Puertorriqueño, de mi candidata a la gobernación, que en múltiples foros, en múltiples lugares lo ha dicho de manera constante, que la Junta de Control Fiscal es una manifestación más del colonialismo en Puerto Rico. Todo el mundo ya dice y reconoce, incluso el gobierno de los Estados Unidos reconoce que Puerto Rico es una colonia, y en ese sentido nosotros nos oponemos a la Junta de Control Fiscal y establecemos de manera vehemente que nuestra posición es de rechazo y de confrontación, lo que se hemos denominado confrontación política. Y si yo le digo a usted que las estadísticas, algunas de las encuestas que hacen, el 70% del pueblo puertorriqueño favorece la Junta. Y algunas más, algunas otras menos, pero nosotros en el independentismo, eso es información importante, pero mucha de la gente está a favor de la Junta de Control Fiscal, pienso yo, porque están descontentos con lo que ha pasado en Puerto Rico en los últimos años, con la administración, que no asumen la posición de reconocer que es un asunto colonial, que es un asunto de una imposición, de gente que no tiene que ver nada con nosotros, que lo que vienen es a cobrar la deuda de los acreedores en perjuicio de este país. Y yo estoy consciente de esas realidades, pero de igual forma la gente está consciente de que hay que hacer transformaciones en Puerto Rico. Y yo creo que si yo me dejara llevar siempre por las posiciones mayoritarias de encuestas o de resultado electoral, no tendríamos 70 años de historia este partido. Nosotros nos mantenemos de manera constante y firme en lo que creemos, y creemos que en el cambio social y que las circunstancias del país van a cambiar y van a ir. Hace 40 años atrás, 50 años atrás, al PIB le abrieron unas carpetas a la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico en el año 48. La extendieron hasta el año 85. 15,000 páginas de persecución política por decir que esto era una colonia y por hablar de que este país, el Estado Libre Asociado, era una farsa. El mundo cambió y en el 2016 el propio gobierno de los Estados Unidos dice lo que nosotros... Pero yo tengo que asumir la siguiente posición. O sea, yo tengo que ir a votar el 8 de noviembre. Como mi partido de la papa no está inscrito todavía, tengo que seleccionar de los otros partidos que hay. Yo quiero seleccionar personas que me representen lo que yo pienso, por las razones que sea que llegó la Junta. No las buscamos o no nos las buscamos. El descontento del pueblo de Puerto Rico es como la manera que se ha trabajado el aparato gubernamental de todas las administraciones. No voy a encerrarme en una nada más. Y yo quiero que eso se atienda. Me preocupa que usted me diga a mí que a usted no le preocupa el 70%. No, me preocupa. Pero le da más validez al 30%. Me preocupa porque yo no sé si yo caigo en el 70% suyo o en el 30%, y me parece que caigo en el 70%. Si caigo en el 70%, pues entonces Denis no me puede representar. Bueno, eso siempre es una prerrogativa del elector. Claro, el 8 de noviembre habremos tomado la decisión. Pero nosotros no nos escondemos para decir que somos independentistas. Tan cercano como el otro día estaba almorzando y una persona se me acercó y me dijo, un vecino de mi comunidad, me dijo, ay, ¿cómo tú estás? Te veo en la campaña, para arriba y para abajo, te voy a dar un consejo en la campaña. Ya, pues dígame, los consejos siempre son bienvenidos. Deje de hablar de independencia. Y yo le digo, bueno, porque la mayoría de la gente no cree en independencia. Pues yo le digo, pero es que yo no voy a dejar de hablar de independencia. La posición política, la posición programática, la posición institucional de nosotros es que estamos en contra de la Junta de Control Fiscal, que nos oponemos a ella y que la vemos como una manifestación de este colonialismo que hay en Puerto Rico, y nosotros, no importa los vaivenes electorales, no importa las posiciones de ciertos sectores, creo que incluso ese 70% nos respeta más, porque nosotros no claudicamos y no nos movemos de nuestras posiciones políticas e incluso de principios en contra del colonialismo en Puerto Rico. Licenciado, pero esa combatividad y el oponerse, y como ha dicho la presidenta y la candidata gobernadora del Partido Independentista, de que iría hasta presa, ¿verdad? Si fuera llegar a un momento tener que oponerse a las posturas de la Junta, ¿no pasaría a significar que quizás se quede más tiempo o que se relegue o que se detenga
el desarrollo de Puerto Rico por estar peleando con ellos en vez de trabajar para que Bueno, se vayan antes. Eso es una teoría. Otra teoría podría, o nuestra teoría o posición política, más que teoría, es que un respaldo masivo a la candidata a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño, María Lourdes Santiago, significaría que la posición de Lourdes Santiago es la posición del país. Ese es nuestro norte. Y esa posición en contra de la Junta de Control Fiscal es provocar un enfrentamiento político, una confrontación política con el gobierno de los Estados Unidos, con la Junta de Control Fiscal, que al fin y al cabo es un aparato gubernamental, porque surge de la aprobación de una legislación que en su primer artículo, aquellos que la hayan leído, dice claramente que la aprobaron en función de los poderes plenarios de la Constitución de los Estados Eso Unidos. está Pero la claro. actitud Y en de- esa realidad, esa es la posición de nosotros. el dirigir los esfuerzos a pelear contra ellos, vuelvo y le Y pregunto. contra el colonialismo. Claro, estipulado. No obstante, el dirigir los esfuerzos ya sea en el tribunal, ya sea en manifestaciones, no desaceleraría quizás ese desarrollo económico que necesitamos para salir de la crisis Bueno, es que nosotros noso- mismos creamos. Claro, si partes de la premisa de que con la Junta va a haber desarrollo económico, tienes razón, pero yo parto de la premisa de que con la Junta no va a haber desarrollo económico. Pero para poder salir de ellos Pero es que necesitamos la Junta desarrollo lo que económico. viene es a cobrar a los acreedores, viene a cobrar, perdón, a los deudores, viene a que es el gobierno de Puerto Rico, viene a hacerle el juego al trabajo sucio a los acreedores de Wall Street. Mira lo simbólico, que no es simbólico meramente, sus reuniones, su constitución se da en donde, en la Meca. ¿Quiénes están protestando ahora mismo desde los periódicos norteamericanos sobre lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico? Todo lo que responde a eso. Nuestra posición es que no vienen a hacer un desarrollo económico de Puerto O Rico. sea, que usted entiende que el Y es que balancear esos 5 presupuestos y el entrar en terreno positivo para volver a los mercados, con eso ellos no se van a ir. Ellos se van a ir cuando cobren la deuda si es que al pueblo de Puerto Rico. Y si van a balancear los presupuestos, los van a balancear para cobrar. Y de igual forma van a obligar a la legislatura de Puerto Rico, que alguna gente yo estoy convencido que va a radicar el proyecto, para rebajarle el sueldo a los jóvenes en Puerto Rico. Igual forma establece el proyecto de ley que pueden ir a entrar a áreas diferentes. Yo tengo que interrumpirlo con todo respeto. Yo no creo que nadie se atreva en este país, nadie, a radicar un proyecto para reducirle el sueldo a los jóvenes puertorriqueños. Yo le voy a dar un Y dato. si viene de una fuerza externa o exterior, va a tener una oposición de 3.5 millones de Yo le voy a- ciudadanos. Un poquito más. O sea, yo no creo, y yo sé que eso se dijo al principio, eso creó histeria, pero con todo respeto, Denis, no conozco ni me puedo imaginar alguien que tenga el atrevimiento de hacer tal poca vergüenza. Yo le voy a dar un dato. Sí, Dere. En este cuatrenio, en la Cámara de Representantes, se radicó un proyecto de ley mal llamada reforma laboral. Ujú. Y es llevar, no es el de 425, hablando de atrevido, es llevar a las trabajadoras y a los trabajadores de Puerto Rico, a los empleados de Puerto Rico, a 60 años atrás de derechos laborales. O sea que atrevidos hay. Ese legislador radicó ese proyecto de ley estipulado, no se llevó a vista pública, pero se lo redactaron, yo sé dónde se lo redactaron, se lo redactaron en Atorrey y los radicaron en donde los trabajadores de las empresas privadas en Puerto Rico, el 95% de los trabajadores de las empresas privadas en Puerto Rico no tienen unión, o sea que no tienen ningún mecanismo de vindicar sus derechos de manera colectiva. Dependen cuando son despedidos de una ley, se llama la Ley 80. Y esa ley, ese proyecto de ley la transforma por completo a imponerle al trabajador no solo la carga jurídica de probar su caso, sino que aumenta a un montón de áreas de despido justificado. Y puedo estar aquí hasta las 12 de la noche hablándole de que eliminan, flexibilizan las leyes de discrimen, perjudican, establecen que los derechos de los jóvenes trabajadores son menores que el resto de los empleados. Se radicó. O sea que no fue a vista pública. fue a vista pública, pero sentó el precedente de que por primera vez en los 20 y pico de años que yo he estado pendiente a proyectos de reforma laboral, alguien se atrevió. Y no, Bueno, a mí no me no. uno dentro de toda la Asamblea Legislativa que concurrió con usted, que sucedió, pero Sí, repercusiones pero son Ay, es cero. un movimiento, perdón. Sí. Es un movimiento del laboral. Aquí hay dos tendencias. Y tenemos una mesa con tantas esquinas y ángulos como los que existen en la opinión pública. Nadie aquí, aún con todos los ángulos que tenemos aquí, debe estar contento que llegó la Junta. Estipulado. Habemos los que pensamos,
y yo creo que estamos estipulados quizás con la salvedad de Eddie, que representa el Partido Popular, de que aquí esto no es una colonia. Pero aún dentro del ángulo de Eddie, que no necesariamente su posición, yo la conozco, hay gente que dicen por primera vez, somos una colonia. Pues ya estamos estipulando la segunda etapa de ese obstáculo. Vamos a la tercera, que ahí es que nos dividimos. ¿Qué hacemos con la Junta? Que nos la impusieron, yo no la pedí. Yo sé que ni el Partido de la Papa la pidió, ni el PPT, ni el PIB, ni el Partido Popular se la ganó. Pero también el PNP abonó. Abonó. 69.000 millones. No, Vale. pero el PNP también abonó a que nos la ganáramos. Con nuestra mala administración de un gobierno gigante que no nos hemos atrevido a reformar. Ok, ya estipulamos la tercera. Ahora vamos, ¿qué hacemos con la Junta? Pues está la vía que podrá tomar el PIB, que dice, vamos a ignorarla. Eso es una vía. Combatirla, Carmelo, no es lo mismo. Ignorarla y combatirla. Pues, el PPT, tengo entendido por el candidato a gobernador, que dice, nosotros no la vamos a respetar, no la vamos a atender. Y más allá de eso, que vamos a promulgar una ley para derogar Claro, la ley promesa en el Congreso. Y en eso, pues pudiéramos tener el debate de que a quién se la vamos a radicar. El Congreso, que fue el que nos las impuso, pues los que conocemos el Congreso también sabemos que es, si la gente cree que en Puerto Rico no se aprueban leyes, el Congreso de los Estados Unidos y el Senado es de los sitios donde menos leyes se aprueban. De hecho, no han podido aprobar sus propios presupuestos en los últimos años, teniendo un presidente y una Cámara, el Senado y todas estas cosas que pasan. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues tenemos que salir de ella lo más pronto posible. Si mañana el Congreso, dentro de su poder plenario, dice, ustedes son independientes, pues si somos independientes no pueden poner una junta. Pero como sabemos que eso no va a pasar porque ellos tienen un interés económico, y es cierto, entonces el interés económico de cobrar la deuda, ¿qué podemos hacer nosotros para desarrollar? Yo escucho gente que dice, la Junta va a tener el desarrollo económico. No, la Junta no va a traer el desarrollo económico. Exacto. La Junta Por nos eso va a incluyeron el permitir... Task Force después. Claro, nosotros vamos a tener la capacidad, y aquí es que vienen los legisladores que ahora dicen que no hacen falta, y el gobernador que alegadamente no hace falta y no importa quién gane, pues ellos van a tomar la decisión, no. La Junta es una de supervisión con garras ciertamente De control. de control. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, se activa esa cláusula rápidamente y en 30 minutos o menos toman la decisión por nosotros, como lo hicieron en la primera etapa. Si nosotros hacemos lo que se supone que hagamos, que es balancear un presupuesto, que es tener un gobierno eficiente, nosotros, y digo nosotros por puertorriqueños, ponernos en manos a la obra y decir, vamos a echar esto con el empresario pequeño, la agricultura, y empezamos a hacer nuestro trabajo. Salimos de la Junta porque vamos a crear una riqueza que está disponible pero no la utilizamos. Para pagarle, porque ciertamente Denis tiene razón, ellos no vienen aquí porque a alguien se le ocurrió, vamos a ayudar a la gente de Puerto Rico. No. Tienen dos cosas que yo escucho Los en el mercados Congreso. se le están afectando. Una de ellas tiene características de Bárbaramente. Trump, Bárbaramente. que es que muchos congresistas, de los que yo he hablado, yo tengo oficina allá en Washington, en National Hispanic Caucus, cruzando el Congreso, y gente del West Coast que no tiene mucha interacción con puertorriqueños, dicen, mira, yo me interesa lo que está pasando porque ustedes se están mudando a mi distrito. Nosotros Exacto. tenemos la capacidad de cambiarle la composición electoral a ellos. Ya no estamos en el East Coast, nos estamos mudando a Texas y vamos por ahí, por Nevada, que ni te digo. Go West. Sí, go West. Así que nosotros ya estamos levantando una bandera política con los 3 puntos y pico de millones que somos. Pero allá están haciendo eso. Y la segunda, le afectamos los mercados. Primero dijeron que no, que éramos tan pequeños que no El afectábamos. mercado de bonos municipales. Pero el mercado de bonos municipales, que es de los pocos que presta, Sí. y presta muy bien, se lo afectamos. Ellos quieren que nosotros volvamos, nosotros somos el mejor cliente que ellos tienen, porque siempre pedimos prestado. Y eso es como la tarjeta de crédito. Se nos acabó la tarjeta. Y yo lo que planteo para hacer redondear y pasar Sí. el turno es, tenemos un periodo que algunos dicen 5 o 10 años. Yo apuesto que nosotros podemos enderezar esto rápidamente y salir de la Junta, que es lo que quiere todo el mundo en esta mesa. Y ver entonces cómo lo hacemos y lo hacemos bien. Y después volvemos a nuestras batallas comunes. Está bien, lo que yo entiendo es que uno no puede balancear un presupuesto con una deuda que es insostenible. Así que antes de hacer ningún... Hay que Hay que auditarla. negociarla. Estipulado. Hay que Hay que auditarla. No solamente, fíjese, que si uno reestructura la deuda completa, la deuda es un cuadro, vamos a ver, la deuda es un cuadro. Y uno la reestructura. Eso quiere decir que basado en lo que hizo Lisa Donahue en la Autoridad de Energía Eléctrica, tú le vas a bajar un 15%, pero todos cobran. Si uno hace una auditoría y la mitad de la deuda es ilegal, tienes este pedacito nada más. Y ese pedacito tú lo reestructuras. Es Pero ese esa. otro pedacito no se van a quedar
van a va a Por haber supuesto que litigio y eso, van a eso venir. implica litigación Claro. internacional y de todo. No hay, eso no, El que no caso de quede, Argentina. que no quede la menor No va a duda. haber litigación Pero internacional. No, Va a haber litigación en las Cortes en los Federales. Estados Unidos o lo que En sea, Nueva pero York, en el Southern definitivamente. District. Sí, Que- pero eso hay que litigarlo. Y para eso, Puerto Rico tiene recursos que yo estoy segura que podrían ponerse a disposición desde el Colegio de Abogados, que es una institución que podría ayudar en ese tipo de litigación. O sea, Y la hay... responsabilidad de quién le va a caer por haber contraído esa deuda si se hizo de manera Bueno, por irregular. supuesto, quien emitió esa deuda de manera ilegal, quien el broker de seguros que le dijo, mire, compre estos bonos que son buenos, a sabiendas de que no había fuente de repago, Como pasó quien en las aseguró cooperativas. la deuda, en el caso del Banco Popular, quien Eso- aseguró eso se va esa a atender, deuda. ¿Eso se va a atender con esta Junta? Bueno, No. En muchos Ah. casos esa Yo institución lo era haría. una sola. Exacto. yo lo haría. Pero tú lo harías como... Bueno, lo que pasa es que esto es, cuando tú entras nuevo a un sitio, tú tienes que ver qué es lo que tiene. Estamos de acuerdo, y yo creo que Denis va a desarrollar sobre eso, porque lo he escuchado hablar sobre este tema, que todo el mundo cree que esto hay que reestructurarlo. Esto le dicen un haircut, que es que esta gente que son tan bondadosas dicen, pues mira, yo voy a ganarme 100 pesos o ganarme 85. La verdad del asunto es que ellos no compraron a 100 pesos. Exacto. Ellos compraron a descuento. Muchos de ellos a 40 chavos sobre $1. Una deuda que vale $1, yo te la compro por 40, a ver si yo puedo sacar algo después. Pero el mercado no te deja hacer distinción entre Claro. el que compró de una Exacto. manera o de Ahí otra. es que vamos. Y como no sé, como no es tan sencillo como decirlo, Ni el pensionado de aquí, ni el cooperativista, Claro, o sea, como bonistas es- son bonistas. con bonistas, lo que tenemos que hacer es, y lo que haría cualquier persona prudente y razonable es, déjame auditar para ver qué es lo que hay. Y cuando tú lo auditas, tú dices, pues esto es lo que yo tengo, pues esto es lo que tengo para reestructurar. Entonces, tú tienes dos opciones. ¿Para qué? Puerto Rico está pillado en una de ellas. Nosotros firmamos y le dijimos que le íbamos a pagar a los que están asegurados, que es la inmensa mayoría. Los que no están Pero asegurados... si es ilegal, es legal. O sea, Claro, yo puedo pero- decir, yo voy a pagar con prostituyendo a mi esposa y esto no lo hace. No, pero entonces No me tienen los obliga. que no están Ah. garantizados, que esos yo lo hubiese Yo no tratado de tengo una manera ninguno, por diferente. si acaso. No, pero él es el potencial de él. Así que el hecho no es ese. El hecho es, déjame ver qué es lo que te debo, déjame ver si tú estás asegurado y vamos a hacer una prelación. A ti yo te debo, pues esto es lo que te puedo pagar. Tú lo coges o lo dejas. Y así que se negocia, pero no puede ser como hizo el gobernador de manera irresponsable. Que llegó allí y dijo, me vale, y dijo, no voy a hablar contigo, y después vino y se rió, y después nos cogieron y de verdad. Bueno, eso tenía que nos ver con las pillaron. casas acreditadoras y eso es otro Está cuarto bien, de pero nos hora. pillaron. Hay que atenderlo como se tiene que atender. Audita, déjame lo que te debo, y ciertamente vamos a ver con qué yo te puedo pagar. Y aquí están mis libros. Esto es lo que yo tengo. Punto. Por eso, antes de eso, tú no puedes tener un presupuesto balanceado. Tiene que pasar en base a ese- Tienes que hacer Una eso de las primero. cosas que yo creo que... y quería comentar algo del gobernador, aunque ya que es una figura que va en desaparición, ¿no? Pero yo en el 2014, para demostrar lo grave de la situación de este país, en el 2014 yo estaba en un foro parecido a esto, donde estábamos viendo el mensaje del gobernador de situación del Estado. Y no lo puedo olvidar, y lo he dicho en todas las comparecencias públicas que voy, porque dijo, le anunció al país, hemos cuadrado las finanzas, hemos salvado las finanzas del país, 2014. Entonces Sin préstamo. se levanta. Esa fue con la emisión se de levantó todo el 3.5 hemiciclo millones, sí. de todos los invitados, en el hemiciclo no, las gradas, Grada. aplaudir. En el 2015, es que la irresponsabilidad está a nivel criminal. O sea, y lo digo con... En 2015 el gobierno de Puerto Rico dice en ese mismo foro que el país está quebrado. O sea, no pueden haber pasado 11 meses. ¿Sabe? Y es parte de ese problema. Pero una de las cosas que yo quería señalar, que aquí está la diferencia. Nosotros planteamos como filosofía o planteamiento político el impago de la deuda, número uno. Y que luego empezar un proceso de renegociación. Y si bien es cierto que uno dice que bajo los modelos de las leyes federales no puede haber, a todo el mundo los tratan por igual, pero es que la realidad política y social de Puerto Rico es que hay que tratar a los acreedores diferentes. No es lo mismo un buitre de Wall Street que compró a 10 chavos, a 20 chavos, que los cooperativistas de Puerto Rico que fueron Engañados. engañados por COSET y otra gente en Puerto Rico, que hay, por eso hay 1000 pleitos ahora mismo en el modelo de arbitraje que hay, sobre las inversiones de la gente retirada en Puerto Rico, del mediano y del pequeño comerciante que puso su dinero en la bolsa de valores, en bonos.
Yo recuerdo escuchar amigos que están un compañero que Y el estudió- comisionado de instituciones financieras lo dijo. Desde la pasada administración levantó su voz de alerta. Claro. Y entonces, A ese por eso es que hay que tener ese asunto bien pendiente. Por eso nosotros planteamos, ahí establece la diferencia en la mesa, ¿no? De que tiene que haber una declaración de impago y tiene que haber un planteamiento de renegociación. Y sin olvidarnos que yo estoy convencido que no va a haber desarrollo económico en Puerto Rico si no comenzamos un proceso de descolonización de Puerto Rico. En el caso mío, hacia la independencia. Hay otra gente, pues aquí habrá diferencias en la mesa, pero tiene que haber un proceso de descolonización para poder insertarnos nosotros realmente en un proceso de desarrollo. Es lo que Paco Catalá, que es el principal, Francisco Catalá, el principal asesor económico del Partido Independentista puertorriqueño, llama desde el punto de vista de la independencia a la caja de herramientas. Necesitamos una nueva caja de herramientas, botar esta que está podrida, mohosa, y para reconstruir este país. El problema es que si entramos en esa dinámica y el juez en el Southern District Court allá en Nueva York no lo ve así y nos congelan las cuentas, no va a haber ni para desarrollo económico ni para pagar las lo cuentas. que pasa la es nómina, que esa es no la va a haber para nada. posición de que como los americanos son los que mandan y son los que van a hacer, pues hay que hacer lo que ellos digan. Bueno, pero La ¿vamos posici- o no vamos a la Corte No, Federal? nosotros a lo que vamos es a declarar el impago y a todo lo que diga. Esa es la posición de Y nosotros. cuando lleguen los bonistas al Y- tribunal a demandarte, ¿qué les vas a Bueno, decir? nosotros no vamos a reconocer el tribunal, no hemos reconocido el Tribunal Federal. Tienes que ver esto como una posición política institucional. Nosotros no vamos, reconocemos la Corte Federal, no reconocemos la Junta de Control Fiscal. Y si el país respaldara a María de Lourdes, estaríamos con una posición política de enfrentamiento. Y la gente dice, pero ¿cómo van a hacer eso si el mundo cambia? Los procesos políticos se dan alrededor del mundo, tan cercano como una isla que está muy cercana a este país, que tiene muchas cosas en común. Nadie pensaba que Barack Obama iba a caminar por las calles de La Habana, porque se han dado unos procesos de cambio. En los 80 la situación en Colombia, la recuerdo pensando como estudiante universitario, era bien de enfrentamiento de los paramilitares, la guerrilla, y esa gente se están sentando a hablar. Los procesos políticos cambian. Pero la guerrilla de Colombia es mal ejemplo, porque se sentaron en lo que dijeron, esto es lo que nosotros queremos, y ustedes, y si no me lo da, seguimos la guerra. Aquel dijo, pero, más complicado que eso, pero Carmelo, es mucho más es mucho más complicado, pero no es lo que quería el pueblo. Holanda, la Comunidad Económica Europea, o sea, ellos entendieron también que se tenían que insertar en el proceso político, que no podían continuar en eso, y el gobierno también entendió que tenía que acabar, que el asunto de enfrentarse militarmente de manera constante no iba para ningún lado. Licenciada, quiero escucharla. ¿Quiere escucharme? Pues mira, ante el escenario de un embargo de cuentas, ¿verdad? Que plantea... Porque eso es lo próximo. Si no nos Eddie. presentáramos allí, Claro, lo próximo que viene es exacto, una congelación de que es cuentas. un escenario posible. ¿Cuáles serían las consecuencias a nivel internacional para Estados Unidos? Porque definitivamente que si hubiese un embargo de cuentas del gobierno de Puerto Rico y no hay que cerrar el centro médico, etcétera. La policía, Escuelas, hospitales. misiones, Pues definitivamente que ese sería un momento de repensar el país también, y quizá la gente podría seguir trabajando voluntariamente, desobedecer leyes, que la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, no haga un corte de luz, pero sí sería un momento donde Estados Unidos quedaría muy mal ante la comunidad internacional. Y con todo y la presencia de la Junta aquí, sabemos que la disposición de moratoria en la litigación es hasta febrero de 2017. Eso quiere decir que un escenario de embargo de cuentas del gobierno es muy posible. Y hay 3 pleitos que están fuera de la moratoria. Sí, pero yo estoy convencido que la Junta va a pedir una prórroga porque no tienen todavía un director ejecutivo. Yo dije en el último programa que esto no es tan rápido como la gente creía. No, para nada. Mucha gente creía que ya para esta época iban a estar tomando... Y parece que no tomaron mucho en cuenta lo que les dieron en el plan fiscal del gobierno. Esto Y va quieren a parar... hacer su propio... Bueno, pero Claro, sin claro, embargo... un director no hacer el ejecutivo propio. que sea amigo, Ellos que responda a quien determinaron sea el gobernador de esperar Puerto Rico. hasta enero en que venga la nueva administración. Y la Junta Pero sin embargo tomó control de todas las finanzas de la Universidad de Puerto Rico, etcétera, un montón. yo creo que la universidad yo está creo más- que sí va rápido. No Bueno, va. yo creo que la para mí. universidad fue alguien que no los orientó muy bien. Yo creo que debieron haber sacado a la Universidad de Puerto Rico. Igual que turismo. Y turismo. Creo que debieron haber puesto otros. De acuerdo.
O sea, De pero acuerdo. turismo y Universidad de Puerto Rico lo debieron haber sacado. Pues el PPP pide una pausa y regresamos con ustedes en breve.